Da gusto ver el auditorio a tope. Bienvenidos a todos a este nuevo seminario de la Oficina de la Mujer. Quiero dar una bienvenida especial al Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de Mirasierra, que ha estado visitando hoy el CENIO y nos va a acompañar en el seminario, y también a las estudiantes del programa STEM Talent Girl, en el que colaboramos activamente y que tiene como fin fomentar las carreras de ciencias, las carreras STEM, en estudiantes de tercero y cuarto de la ESO. Hoy contamos con una ponente de lujo, la periodista y escritora Rosa Montero. Muchísimas gracias, Rosa, por aceptar nuestra invitación. Rosa nació en Madrid y estudió periodismo y psicología. En las primeras etapas de su carrera colaboró con grupos de teatro independiente y empezó también a publicar en distintos medios informativos como Fotogramas, Pueblo y Posible. Ya en 1976 empezó a trabajar para el periódico El País, para el que trabaja de manera exclusiva. En 1978 publicó su primera columna y desde entonces sus artículos no han dejado de aparecer en la última página del diario, así como en el suplemento dominical, del que fue redactora jefe entre 1980 y 81. Por su labor periodística ha recibido múltiples premios, como el Premio Mundo Entrevistas en 1978, el Premio Nacional de Periodismo en 1980 y el Premio de la Asociación de Prensa de Madrid en 2005. Su actividad periodística la compagina con su otra pasión, la escritura de libros. Ha escrito infinidad de novelas, también libros de relatos, ensayos biográficos, cuentos para niños y recopilaciones de entrevistas y artículos. Voy a nombrar algunos de ellos que seguramente los conoceréis y habréis leído, como Crónica del desamor, que fue su primera novela, que lanzó en 1979, La hija del caníbal en 1997, El corazón del tártaro, La loca de la casa en 2003, Historia del rey transparente, La ridícula idea de no volver a verte, en el que aparece Marie Curie, y su última novela, Los tiempos de odio, que la sacó el año pasado. Por muchos de estas novelas ha recibido importantes premios, tanto nacionales como internacionales, y su obra está traducida a más de 20 idiomas. Por toda su carrera profesional ha recibido importantes reconocimientos. Es doctora honoris causa por la Universidad de Puerto Rico. También ha recibido el Premio Internacional de Columnistas del Mundo en 2014 y, más recientemente, el Premio Nacional de las Letras concedido por el Ministerio de Cultura. El año pasado también fue nombrada profesora honoraria del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Perú. La charla que nos va a dar hoy se titula Palabra de Mujer. Rosa, es un placer leerte y seguro que lo va a ser escucharte. Cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, guapa. Pues muchísimas gracias por esas palabras tan cariñosas y qué bien, estoy feliz de estar aquí en este centro ejemplar, además, uno de los mejores centros de investigación del cáncer del mundo, el mejor de Europa, según me acaban de informar, María Blasco, y con todos vosotros. De verdad que estoy encantada de estar aquí. Me dijeron que cómo titulaba un poco esta charla y dije palabra de mujer. Y en realidad lo que vamos a hablar un poco es de cómo podemos encontrar nuestra propia palabra, la palabra privada, la palabra personal, la palabra pública, la palabra creativa también, ¿no? Empezaré diciendo cosas generales y además optimistas, en el sentido de que realmente hemos avanzado muchísimo, no nos damos cuenta, nos ponemos de los nervios porque en nuestras pequeñas vidas, ¿verdad?, nos parece que todo va muy despacio, pero si nos elevamos un poco, pues desde un punto de vista histórico resulta que en 100 años estamos cambiando, 4 o 5 generaciones, estamos cambiando de hombres y de mujeres, estamos cambiando una situación social milenaria, ¿no? Basta recordar que hasta principios del siglo XX la mujer en general, salvo excepciones, no era admitida ni siquiera en las universidades, no podíamos estudiar siquiera en las universidades. En España empezamos a poder estudiar en 1910, ¿no?, por ejemplo.
Y todavía más espectacular el hecho de que no podíamos ni votar, ¿no? Hasta casi mediados, hasta mediados del siglo XX de media, porque es que os voy a recordar que, por ejemplo, en España fue en 1931, como todos sabemos, pero en Francia y en Italia, por ejemplo, pues en el 45 y el 46, ¿no? En toda Latinoamérica, en los años 50, incluso algunos 60, en África y en Asia, en 60, 70. Hay algunos datos increíbles. En 1970, en Andorra, las mujeres no votaron hasta 1970. ¿Qué os parece? En 1984, en Liechtenstein, no votaron hasta 1984. Es que parece Pero ya os vais a quedar patidifusos con esto que os voy a decir. En Suiza no votaron las mujeres del todo en todos los cantones hasta 1990. Sí. Hasta 1990. Y bueno, en Arabia Saudí, naturalmente, solo empezaron a votar en 2015 y además todavía no votan más que en las elecciones locales, todavía no pueden votar en las elecciones nacionales. Y hay un solo país en donde no votan para nada las mujeres. ¿Sabéis cuál es? El Vaticano. Así que porque solamente votan los religiosos y solamente son hombres, los curas, o sea que el Vaticano. Pero en fin, quiero decir que evidentemente venimos de las catacumbas y la velocidad de cambio ha sido absolutamente brutal, ¿no? Recuerdo en este sentido una cosa que me dejó patidifusa. Yo publiqué en el año 1995 la primera edición de un libro que era de biografías de mujeres que se llamaba Historias de Mujeres. Y 12 años después publiqué una segunda versión más ampliada y tal. Y en el prólogo de esa segunda versión, pues recogí esto, diciendo que en solamente 12 años lo que había cambiado. Fijaos, recogí un periódico que lo tengo guardado, que era casualmente del 27 de noviembre de 2005, Un País. 27 de noviembre de 2005, un día cualquiera, ni el Día de la Mujer, ni nada, un día cualquiera, 27 de noviembre. Bueno, en la primera página de ese país venía una primera página pues neutral, ¿no? O sea, venía la foto de un temporal y luego una cumbre de Barcelona, una foto general y tal. La segunda y la tercera página de ese país venía una entrevista enorme que ocupaba las dos páginas con Michelle Bachelet, que entonces aspiraba a la presidencia de Chile. En la cuarta página entera venía una entrevista con Ellen Johnson Sirleaf, presidenta de Liberia. En la quinta página, casi entera, una gran entrevista con Ayaan Iris Ali, que era aquella, os sonará, diputada holandesa de origen somalí, que luego tuvo que dejar el cargo por un escándalo y tal cual. Esa era la quinta. En la sexta, elecciones de Chechenia, que se ilustraba con una foto de dos mujeres delante de un muro de carteles políticos. Y la séptima página entera, una entrevista con Faiza Abouluaga, ministra egipcia de Cooperación Internacional. Alucinante. O sea, y no era el Día de la Mujer, era un periódico cualquiera. Eso, 10 años antes, hubiera sido absolutamente imposible. Por supuesto que no todos los periódicos son así, pero el cambio en ese sentido ha sido absolutamente brutal, ¿no? Así que grandes avances, pero siempre estamos en riesgo. Queda mucho todavía y siempre estamos en riesgo de involución. Y ahora mismo estamos claramente en riesgo de involución de esos valores y de todos los valores democráticos en el mundo, ¿no? Porque vamos hacia un despeñadero retrógrado y ultra, ¿no? En todos los sentidos. Que hay que combatir. Y que además, cuando me decía una intelectual argelina hace muchos años, me decía que la situación en la que está la mujer en un país, en una sociedad, era un indicativo clarísimo del desarrollo democrático de esa sociedad. Y es verdad. Y cuando corren vientos, soplan vientos de fuego del reaccionarismo, la primera línea en la batalla es el tema de la mujer. Eso también está clarísimo. Será por eso por lo que la sociedad también está reaccionando. Es decir, ha habido este repunte, ¿no?, en la lucha contra el sexismo desde hace 2 años, con el Me Too y todo lo demás, y que además este avance, digamos, en la conciencia antisexista, este último avance tiene un ingrediente muy interesante y que es nuevo también, y es la inclusión ya mayoritaria, es decir, de un número muy notable de hombres en esa lucha antisexista. Porque
El antisexismo no es una cosa de mujeres, es absolutamente de todos, de hombres y de mujeres. Estamos cambiando todos la manera en que nos relacionamos, estamos cambiando todos el mundo y a todos nos interesa. Nos interesa y formamos parte de eso, ¿no? Bueno, en este último avance antisexista los hombres han entrado en aluvión, ¿no? En las dos últimas manifestaciones del 8 de marzo en Madrid, que han sido, como sabéis, habéis sido pues, de decenas de miles de personas, pues había cerca de un 40% de hombres y de gente menor de 25 años, pues casi igualitario, ¿no? Entonces, qué maravilla. Creo que eso es muy importante y que eso también indica cómo avanzamos. Ahora bien, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta muchísimo, ¿no? Y estamos hablando de Occidente. Estamos hablando de Occidente, que en el resto del mundo luego hablaré. Nos falta muchísimo y nos falta a las mujeres comprender que nosotras también estamos completamente manipuladas mentalmente por la ideología sexista, por el machismo. El machismo es una ideología en la que nos educan a todos, a las mujeres también. Entonces, es un prejuicio, que los prejuicios, como su nombre indica, están antes del juicio y lo que tienen son parásitos del pensamiento que no nos damos cuenta que los tenemos y que verdaderamente nos impiden ver la realidad normal, ¿no? Entonces, vivimos en una realidad en que todavía lo masculino es la norma, lo neutro, lo prioritario, y lo femenino es lo secundario, lo otro, lo carente, lo deficitario, lo anormal. Y lo tenemos metidos nosotros en la cabeza también, ¿no? Eso es tremendo. Hace nada, unos días salió en El País un artículo, ¿no?, diciendo que las niñas, según los datos del plan PISA de 2015, las niñas se creen menos capaces para desarrollar una profesión tecnológica y científica. Salió hace nada, ¿no? Y hay datos todavía más aterradores. El sesgo en nuestra mirada sobre el mundo sale en montones de investigaciones. Hay una, por ejemplo, que citaban en ese artículo que me parece increíble. En la revista Science, en el año 2017, les preguntaban a niños y niñas si cuando les hablaban de alguien muy inteligente pensaban que esa persona tenía su sexo o el sexo contrario, ¿no? Hasta los 5 años, los niños y niñas respondían de manera indiferente, daba igual. A partir de los 5 años, las niñas empezaban a decir de una manera cada vez más clara y más desviada que las personas inteligentes eran hombres. A partir de los 5 años, o sea que demuestra claramente cómo el peso de la cultura termina deformando completamente la visión del mundo. Y hay montones de experimentos y montones de investigaciones que lo demuestran. Hay una que me encanta, que seguro que muchas de las que estáis aquí científicas conocéis, que es el experimento de Yale del año 2012, ¿no?, en la Universidad de Yale, que sabéis es una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Pues había 2 estudiantes de doctorado de ciencias que querían optar al puesto de jefes del laboratorio de ciencias. Y uno se llamaba John y otra se llamaba Jennifer. Entonces presentaron su currículum y además una memoria de lo que querían hacer y tal. Y como hacen en Estados Unidos con este tipo de cosas, mandaron esos papeles a valorar por 127 catedráticos de física, de química y de biología de todo Estados Unidos, de 6 facultades, de 3 privadas y 3 públicas, las más importantes. Entonces, tenían que valorar por un complejo, una serie de complejas calibraciones, digamos, lo que habían presentado los 2 chicos y luego, además de eso, con un sistema de puntuación, además de eso tenían que decir qué dinero creían que debían cobrar. Bueno, entonces salió ganando John por cerca de 1 punto sobre 10, digamos. Ya digo que era complejo Y además dijeron que John debía ganar $30.000 al año y Jennifer debía ganar $26.000 al año. Bueno, hasta aquí, vale. Entre esos catedráticos que valoraron esos trabajos había hombres y había mujeres, ¿eh? Hasta aquí todo bien. La cosa es que John y Jennifer no existían. Era el mismo currículum, era absolutamente el mismo proyecto, exactamente todo igual, salvo que uno lo habían firmado John y otro lo habían firmado Jennifer. Es que no vemos el mundo de una manera neutra en absoluto y nosotras tampoco. Otras investigaciones muy importantes en todos los países parece que es así. Atención médica primaria y tal. Ante los mismos síntomas, a los hombres les mandan más pruebas diagnósticas y a las mujeres más ansiolíticos.
porque la palabra del hombre sigue siendo la ley. Sigue teniendo, y eso lo hacen doctoras también. También lo hacen doctoras. La palabra del hombre se sigue tomando con una seriedad total. La de la mujer, pues somos unas locas, cariocas, verdaderamente. O sea, en fin, pero si la sociedad está tan hecha a la medida del hombre, que a ver, chicas, todas, ¿cuántas veces habéis ido a un parking y os habéis tenido que bajar para meter el carnet, el ticket porque está hecho a la distancia del brazo del hombre? Esto es así, no es una tontería lo que estoy diciendo. Es exactamente así. La sociedad está hecha radicalmente a la medida del hombre y no nos damos cuenta. Entonces, la cuestión es que cuando hablamos de las cuotas y tal femeninas, no es que pidamos cuotas. Tenemos que meternos esto en la cabeza. No es que pidamos cuotas, porque pobrecitas de nosotras hemos estado maltratadas, hemos estado sojuzgadas, no llegamos a dar la talla, pero hay que apoyarnos para que un día lleguemos. No. Pedimos cuotas porque lo que pedimos es que se nos juzgue de la misma manera que se juzga a los hombres, porque somos tan buenas o más que los hombres. Y hasta ahora eso no ha pasado. No se nos juzga igual, no nos juzgamos nosotras mismas igual. Y eso es así, ya digo que hay una cantidad enorme de investigaciones que lo demuestran, una cantidad enorme, ¿no? Y es terrible que nosotras mismas empecemos haciendo esto. Pero si ya sabéis, esa falta de seguridad, ¿no?, que tenemos, ya sabéis que conocéis el síndrome del impostor, ¿no? Entonces, que está muy estudiado, es aquella persona que cree que de repente suele ir acompañado, cuanto más inteligente se suele tener más inquietud de impostura también, pero hay otro dato que influye mucho en el síndrome del impostor y es el hecho de que seas mujer. Es un síndrome que se da mucho más en mujeres profesionales y tal, mucho más. Entonces, estás partiéndote la cabeza para estar en un trabajo muy competitivo y tal y cual, y estás todo el rato con una inquietud increíble porque sientes como que no debes estar ahí, que eres una impostora, que te van a descubrir que no debes estar ahí, ¿no? El síndrome del impostor. Tenemos que aprender a vivir, que esto es una de las cosas que nos falta todavía. Las nuevas generaciones están cambiando, pero poquito, tenemos que empezar a aprender a vivir verdaderamente en nuestro deseo y darle a nuestro deseo la importancia que tiene y no vivir en el deseo de los otros, en el deseo de las parejas, de los hijos, de los amigos, de los padres, que eso es típico de la mujer. Es como si tu deseo fuera siempre, es secundario, se puede prescindir, ¿no? Hay que aprender a vivir, ¿verdad?, como los hombres, en el absoluto convencimiento de que lo que tú quieres hacer en tu vida es lo prioritario. Ese convencimiento que tienen los hombres de que lo que ellos quieren va a misa y que es importantísimo, es muy sano. Chicas, hay que aprender a hacer eso, hay que aprender a hacer eso, ¿no? No nos valoramos más nada cuando las mujeres mueven literalmente el mundo, ¿Sabéis cuál es el mayor medio de transporte de mercancías pequeñas del África subsahariana? La mujer. La mujer es el mayor medio de transporte de mercancía pequeña del África subsahariana, tiene narices. Y Mohamed Yunus, que sabéis que es el bengalí inventor del microcrédito, un tío maravilloso, pues yo me acuerdo, le entrevisté y contaba cómo él inventó el microcrédito y tal, y después de empezar a practicarlo y hacerlo y tal, y ponerlo, al cabo de nada, 2 años, pues ya se lo daba solamente a mujeres, porque había, no por una cuestión de principios feministas, lo mismo, sino porque lo gestionaban muchísimo mejor. Los microcréditos que daban las mujeres los devolvían al 99%, favorecían a toda la comunidad, repercutían, o sea, era una diferencia abismal entre que se lo dieran a hombres o se lo dieran a mujeres, ¿no? Las mujeres movemos el mundo, ¿no? Esa falta de confianza, sin embargo, es fatal. Es que hasta incluso la maternidad, que es algo tan intrínsecamente nuestro, pues regimos esa relación, tener hijos o no tener hijos, que es algo, insisto, intrínsecamente nuestro, la regimos por los mandatos patriarcales, ¿no? El deber ser patriarcal, ¿no? Si no tienes hijos, por ejemplo, es increíble, porque yo no tengo hijos. Entonces, es aburridísimo, porque estás en una reunión social, ¿verdad? De esas de small talk, como llaman, de charla pequeña, ¿no? Con una copa en la mano, de acá para allá, en un corro. Entonces, de repente se está hablando de todo, fluidamente, superficialmente, y entonces pues sale la pregunta que te dice, no, y no sé qué y tal, ¿y tú tienes hijos? Y tú dices, no. Y entonces todo el mundo se calla y se te mira.
esperando a que continúes y expliques por qué no has tenido hijos. Te miran entre la conmiseración, la curiosidad. Tienes que decir, no, pobre, no, es que me operaron, me quitaron el útero a los 20 años, por ejemplo. Tienes que dar una razón. Tienes que dar una razón, ¿no? Entonces es horrorosa la presión que hay, ¿no? Y si eres madre, todavía peor. Tengo una... me parece que es todavía peor. Hace un año o año y medio estuve en una mesa redonda con 4 mujeres científicas maravillosas, eran ellas 4 y yo, en La Coruña me parece que fue. Y eran científicas punteras entre 40 y 50 años, españolas. Entonces salió el tema de los hijos, las 4 tenían hijos, ya te digo, tenían entre 40 y 50, y para las 4 había sido muy difícil compaginar, efectivamente, los hijos y la vida cotidiana, la vida de la investigación, la vida de tal. Había una maravillosa que se llama Sandra Hervás, que es una doctora en biología que trabaja en inmunoterapia contra el cáncer en la Universidad de Navarra, precisamente, ¿no? Ella es andaluza, pero trabaja allí en la Universidad de Navarra. Entonces contó que hizo un postdoctorado, que lideró un postdoctorado en el Instituto Pasteur. Y claro, tuvo que llevarse a su niño pequeño. Bueno, se lo llevó en vez de dejárselo a su marido, se lo podía haber dejado a su marido, pero bueno, ella se lo llevó allí a París y lo mal que lo pasó y tal, horrible, horrible. Y decía, muy graciosa, Natia Divina, dijo, es que claro, yo cuando dejé a mi niño, así con el acento andaluz, el primer día que dejé a mi niño en la guardería, yo me marché llorando, pero de alegría. Y dice, y eso me creó una culpabilidad horrible. Eso me creó una culpabilidad horrible. Entonces es que ni siquiera en eso somos capaces de tomar las riendas de nuestra vida, ¿no? Así que prioricemos nuestros deseos, prioricemos nuestra vida, como hacen los hombres, insisto. Es difícil, es muy difícil hacerlo porque, sobre todo por una cosa, porque no tenemos ejemplos. Bueno, lo del País, por eso es tan importante eso, que esas 7 primeras páginas del País que os he contado antes, ¿no? Porque el no tener ejemplos, efectivamente, te hace siempre como empezar de cero, te hace sentir una inseguridad tremenda, ¿no? Hay una investigadora estupenda que se llama Ana López Navajas, asociada a la Universidad de Valencia, que publicó en el 2014 una investigación que había hecho sobre los referentes femeninos que se utilizaban en la ESO. Y en toda la ESO no hay más que un 7,6% de referentes femeninos. Es como si no estuviéramos casi en el mundo, ¿no? Entonces, desde entonces ella está trabajando para crear un banco de datos mundial de mujeres, porque su teoría y su realidad es que realmente no es que no haya habido, evidentemente, mujeres importantísimas en todos los campos del pensamiento, de la política, del arte, en todos los campos, siempre a lo largo de la historia. Lo que pasa es que se las ha borrado sistemáticamente. Y ella dice que recuperar esa otra visión sumergida de la historia nos haría cambiar absolutamente nuestra noción de lo que ha sido el mundo y de lo que ha sido la historia. Por ejemplo, voy a citar una frase. Luego, yo he hecho, junto con ella, bueno, lo he hecho yo también sobre algunos de los datos de ella y otros que busqué yo, un libro en donde se ponen. Pero bueno, dice ella, voy a citaros una frase que dijo ella. Por ejemplo, el nacimiento de la ópera va unido a Monteverdi, pero también a Francesca Caccini, conocida y famosa compositora. Ella fue la primera que sacó la ópera de Italia para representarla en Varsovia, y a partir de ahí empezó a difundirse. Fue Sofía Brahe la que realizó, en su mayor parte, casi completamente, las tablas que después utilizó Kepler. La primera literatura de autor, esto es tremendo, más antigua que Gilgamesh y los Veda, es la exaltación de Inanna, que es de una princesa acadia que se llama Enheduanna, a quien también pertenecen las primeras anotaciones musicales y las primeras anotaciones astronómicas de la historia. Entonces, está en el principio de la astronomía, en el principio de la música y en el principio de la literatura está esta princesa acadia del 2300 a.C. que se llama Enheduanna y que nadie sabe nada de ella, ¿verdad? O sea, y hay un sinfín más, dice, tantas que la historia tal como la conocemos se descompone. Y es así, o sea, ese trabajo de rescatar toda esa herencia enterrada y olvidada es importantísimo, y eso nos daría muchísimo más sentido de pertenencia a una tradición cultural, mucho más sentido de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades. Es una de las grandes cosas que tenemos que hacer, forzarnos
a buscar referentes femeninos. Esto, hombres y mujeres que queráis cambiar el sexismo de esta sociedad, y sobre todo mujeres que os interesa doblemente, hay que esforzarse en buscar esos referentes femeninos, que los hay en todos los campos, para todo lo que hagáis, absolutamente para todo lo que hagáis. Porque de entrada, lo primero que cuando tienes, incluso para hacer una conferencia, preparar, pensar en... Si no tienes la mente un poco trabajada en ese campo, las primeras referencias que te salen son masculinas, porque vivimos en un mundo marcado por lo masculino. Entonces hay que hacer ese esfuerzo de buscar el otro lado, porque el otro lado está ahí y existe, ¿no? Y esto ha sido terrible para la mujer siempre, ¿no? Está, por ejemplo, Clara Schumann. Clara Schumann fue una de las mejores pianistas de su época, una de las mejores músicas de su época, una pianista magnífica, esposa de Schumann. Fue compositora también de poca cosa, pero algunos de los dillets firmados por Schumann son de ella, pero pocos. ¿Y por qué pocos? Pues porque en su diario dice esto: en algún momento acaricié la ilusión de hacerme compositora. Pero claro, me dije, si nadie lo ha conseguido, si ninguna otra mujer lo ha conseguido, ¿cómo lo vas a conseguir tú? Y entonces abandoné. Entonces esto es trágico, porque a lo largo de la historia ha habido montones de compositoras importantísimas, montones. Y en su misma época había otro montón en Europa de compositoras importantísimas, pero claro que no circulaban culturalmente. Entonces el hecho de que nos hayan borrado a todas nuestras antecesoras nos hace tener que empezar a subir una montaña cada día. Eso es lo que está cambiando ahora y eso también es absolutamente esencial para todos, ¿no? Y con todo esto estamos hablando, todo esto que ya es bastante complicado, estamos hablando del mundo occidental, no estamos hablando del resto del mundo. Y en el resto del mundo, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay millones de mujeres, de niñas y mujeres con el clítoris cortado, ¿no? Las mujeres son usadas como botín de arma y como arma también para amedrentar, ¿no? Están las niñas secuestradas de Boko Haram, que, en fin, se puede hacer con las niñas, con lo que se quiera. Están los crímenes de honor, como esa madre que en las afueras de Estambul, no fue en un pueblito, roció de queroseno a su hija y la quemó viva de 15 años, porque no se quería casar con el viejo que le habían buscado, ¿no? Están los países donde las niñas tienen prohibido estudiar o les pegan un tiro en la cabeza, como a Malala, como sabéis. Están las mujeres a las que les echan ácido, les dan de latigazos. Toda esa especie. Están las mujeres que tienen que ir con burka, que no pueden salir a la calle si no van acompañadas de varón, que desde luego no pueden trabajar. Toda esa especie de lento genocidio contra las mujeres. La comunidad internacional nunca ha hecho nada. Es decir, ha habido presiones de la comunidad internacional, por ejemplo, en el apartheid, ¿no?, de Sudáfrica y tal. En estas cosas nunca. Al contrario, la mujer siempre es una pieza de intercambio político. Es decir, condenamos a los talibanes por su uso de las mujeres, pero cuando hay que negociar con los talibanes, se acabó de hablar de las mujeres. Se acabó de hablar de las mujeres. No se considera una causa para dar un asilo político el hecho de que huyas de que te corten el clítoris, por ejemplo. Entonces, ¿y cómo permitimos eso? ¿Cómo permitimos que eso sea así? A mí es que me saca de quicio, ¿no? ¿Cómo permitimos mujeres y hombres de buena fe, hombres de corazón blanco que hay tantos, cómo permitimos que esto suceda, este genocidio de parte de la población? En fin, me quema hablar de esto. Voy a hablar ahora un poco de mí personalmente, ¿no? Yo nací en el franquismo y crecí en el franquismo hasta mi primera juventud, y que era un mundo de un sexismo, de un machismo brutal. Para que os hagáis una idea, hasta mayo de 1975 la mujer casada pues no podía abrir una cuenta en el banco sin el permiso del varón, no podía comprarse un coche sin el permiso del varón, no podía sacar el pasaporte sin el permiso de su marido. Quiero decir, todo el rato, no podía trabajar sin el permiso de su marido, y en ese caso su marido podía cobrar el sueldo en vez de ella. Esto hasta mayo de 1975. ¿Qué pasó con esto? Que creó una generación de mujeres antimatrimonio tremenda, claro. Entre las que me cuento que no nos queríamos casar ni cazadas a lazo, claro. Yo vengo de una familia pobre, y que tenía mucho respeto a la cultura, pero sin formación
educativa y tal y cual, ¿no? Y muy machista, realmente, ¿no? No mi madre, pero mi padre sí era muy, muy machista, y la situación en la que se vivía era muy machista, ¿no? Tengo un hermano mayor, y entonces yo escribía desde la mayoría de los novelistas empezamos a escribir de niños, ¿no? Es una necesidad, es una manera. Yo escribo mis primeros cuentos. Los escribí, mi primer cuento era de unas ratitas que hablaban con sus dibujitos y todo, y lo escribí con 5 años. Mi madre lo guardó y lo fechó, ¿no? Ya digo que es bastante común. Entonces, por eso siempre digo que soy una escritora orgánica, en el sentido que para mí escribir es como respirar o es como comer, es una necesidad absolutamente. Desde que me recuerdo como persona, porque el recuerdo articulado de uno mismo pues comienza en eso, 4 o 5 años. Desde que me recuerdo como persona me recuerdo escribiendo. Entonces, evidentemente yo sabía que toda mi vida iba a escribir. Pero lo que sí que es cierto es que entonces los escritores en las dictaduras, sobre todo si son largas, destruyen el tejido cultural. Entonces la gente no leía, salvo excepciones, en la dictadura no leía a sus propios escritores, que había algunos muy buenos que tenían que luchar contra la censura y tal y cual, pero salvo excepciones, pues no leíamos a los escritores españoles, que estaban ahí arrumbados los pobres, ¿no? Como toda mi generación, me crié en la lengua, en la literatura de la lengua, con el boom latinoamericano, realmente, ¿no? Mucho más. Entonces, yo sabía que iba a escribir, pero para mí buscaría yo otro trabajo, sabía que iba a escribir, que en algún momento publicaría, pero no tenía para nada, era una cosa completamente residual y marginal lo de publicar y tal. Lo que pasa es que yo necesitaba escribir. Por otro lado, a nadie le importaba un pito lo que yo fuera. Es decir, nadie esperaba nada de mí. Esto puede parecer muy malo, pero con el tiempo he llegado a pensar que era muy bueno. Mi hermano, sin embargo, el varón, el primero de la familia, en una familia muy machista, todo el mundo esperaba muchísimo de él. Y él lo pasó fatal para llegar a dar una respuesta a esas expectativas brutales. Mientras que nadie espere nada de ti, te da una libertad increíble. Te da una libertad increíble, ¿no? Entonces, pues bueno, yo fui trabajando en lo que empecé a publicar, pensé en dedicarme al periodismo para ganarme la vida porque me gustaba escribir y al periodismo escrito, entonces también me gustaba viajar y pensé que viajaría con el periodismo, acerté. También me gusta, tengo una curiosidad total, absoluta, ¿no? Y pensé que con el periodismo como reportera seguiría aprendiendo toda mi vida de todo tipo de cosas, y también es cierto, ¿no? Es un trabajo muy bonito, ¿no? Entonces empecé a estudiar periodismo y empecé a trabajar porque necesitaba el dinero desde el primer año, ¿no? Y eso era todavía en el franquismo, y yo iba a las redacciones a pedir trabajo y me decían con toda tranquilidad que no contrataban a mujeres, se podía decir, porque eso no era ilegal, entonces, ¿no? Me decían que no contrataban mujeres. O en otras redacciones pues me dejaban colaborar haciendo pues las cosas de las mujeres. ¿Qué eran las cosas de las mujeres? Pues sí, pues yo qué sé, hablar de jardinería o hablar de comida, ¿no? Que yo no sé cocinar, ni un huevo frito. O hablar de cultura, porque la cultura ocupaba el peor de los lugares del mundo. Entonces hice mucha cultura en la época del franquismo porque era algo de lo que nadie se quería ocupar, ¿no? De todas maneras, vas sacando la vida adelante, porque claro, tú has nacido en ese mundo sexista y es el que conoces y estás acostumbrada, te vas pegando, vas intentando abrir, vas intentando tener, como os decía, más confianza en ti misma, vas intentando, con una relación con los hombres que hoy es que no se puede ni entender, porque eran de un obvio. Que, por ejemplo, pues cuando empezabas a trabajar, yo empecé a colaborar en el diario Pueblo con 19 años, ¿no? Y entonces los hombres de allí, pues enseguida te intentaban saber si eras virgen o no, ¿no? Porque si no eras virgen pensabas que entonces te acosaban de una manera, porque claro, si te has acostado con alguien, con cualquiera, ¿no? O sea, ¿por qué no con ellos? Y si deducían que eras virgen, entonces era un paternalismo repugnante, ¿no? O sea, que te daban golpecitos en la espalda. ¿Cuántos golpecitos en la espalda me han dado los hombres, compañeros de trabajo a lo largo de mi vida? Paternalistas, ¿cuántos? O sea, no os podéis ni imaginar. Cuando ya pasamos, seguimos, cuando en el 1980, esto está relacionado con algo que estaba hablando antes María Blasco. En 1980 me ofreció Juan Luis Cebrián, que era director del País entonces, yo estaba colaborando con
colaborando todavía con El País, me ofreció dirigir el suplemento dominical. A mí me espantaban los puestos de dirección, no me gustaban nada y me dio terror cuando me lo ofreció. Porque a las mujeres nos daba, y todavía entonces más, nos daba terror los puestos de dirección. Me acaba de decir María Blasco, cosa que me pone de los nervios, que todavía siga siendo así, que muchos de los estudiantes que pasan por este centro y tal no quieren puestos de dirección. Porque les da miedo, porque no quieren esa responsabilidad, porque... Esto nos ha pasado, es otro problema que tenemos las mujeres, ese miedo, vuelvo a repetir. Bueno, entonces, yo no quería, pero de repente me fui a mi casa y dije, es que no puede ser que las mujeres no aceptemos esto. Entonces acepté. Fueron los 2 años peores de mi vida, debo decir. Pero me alegro de haber aceptado. Lo hice bastante mal también, pero también me alegro de haber aceptado. Porque no era mi temperamento, digamos, pero me alegro mucho de haber aceptado. Pero bueno, la cuestión es que, por ejemplo, entonces la redacción del País eran como cubículos así de esos acristalados, ¿no? Y tal. Y claro, yo implanté una cosa que es muy típico, por otro lado, se han hecho estudios a posteriori, yo entonces no lo sabía, muy típico de la organización de las mujeres, ¿no? Sabéis que cuando se han hecho estudios en Estados Unidos, sobre todo de cómo cambian los trabajos y, de una manera general, hay excepciones, si los directores son directoras o si son directores, ¿no? Entonces, la dirección, el mando femenino es mucho más horizontal, hay mucho más asambleario, aunque al final la mujer tome la decisión última, y el mando masculino es muchísimo más vertical, más jerárquico, ¿no? Bueno, entonces yo, siguiendo esta pauta que yo no conocía, implanté por primera vez reuniones semanales con todos los colaboradores y tal. Y daba la casualidad que los colaboradores del suplemento dominical eran prácticamente todas mujeres. ¿Por qué? Porque dentro del mismo nivel de excelencia periodística los hombres estaban contratados y las mujeres eran unas malditas colaboradoras, ¿no? Entonces, la mayoría eran colaboradores. Y me acuerdo, estábamos dentro de la jaula esa y tal, pues yo qué sé, 20 y tantas personas, ¿no? Con una mayoría de mujeres, claras, y pasaban los compañeros del periódico y nos hacían... tocaban en el cristal y nos hacían gestos como si fuéramos monos. Impresionante, es que impresiona, tampoco ha pasado tanto tiempo, pero vamos, no os podéis imaginar, ¿no? Y por otro lado, nosotras aceptamos ese paternalismo y luego somos de un maternalista con ellos increíble también. Hay que cambiar eso también. A ver, que levante la mano aquí una mujer que no haya mentido para hacerle creer a su pareja, a su chico, tal, que es más listo. O sea, tú, genial. Joder, pues nunca, qué bien. Pues os aseguro que es muy común esto, ¿eh? O sea, que no es más listo, que no es más listo que tú, sino que sabe una cosa que le ves que para dejarle bien, ¿no? Eso es típico de la mujer, ese maternalismo es típico de la mujer y eso hay que cambiarlo, ese sentir que el hombre es como un ser frágil al que hay que cuidar. ¿Por qué? ¿Por qué nos metemos en esos papeles completamente falsos, ¿no? Y estereotípicos, ¿no? O sea, que cambiemos también nosotras, ¿no? Publiqué, tuve éxito afortunadamente desde el primer día como novelista, pero sí que es verdad que me han hecho pagar el hecho de ser mujer. Ha mejorado mucho la cosa, ¿no? Pero entonces, cuando yo salí, todavía pues salías como periodista, salías como mujer y como mujer con una conciencia antisexista y entonces inmediatamente te marcaban como otra cosa, ¿no? No te dejaban aspirar como a la literatura. Y esto ha sido así. En aquella época todavía más, hoy todavía sigue siendo así, pero en aquella época era absolutamente clamoroso, las mujeres no estaban en las enciclopedias, ibas a los simposios internacionales y entonces se hablaba todo el rato de hombres, todo mesa de hombres, todo y en 4 días y luego había una mesa de mujeres, de literatura de mujeres, ¿no? Como si las mujeres se hacían los resúmenes de la década, por ejemplo, en los periódicos, cualquier erudito de estos hacía un resumen de la década, entonces hablaba de toda la literatura de hombres, sin mencionar que fuera de hombres, la literatura estaba toda hecha de hombres y luego había un parrafito que decía en cuanto a las mujeres, como si fuéramos otra cosa, ¿no? Todo eso evidentemente ha bajado, pero sigue habiendo una discriminación clarísima, ¿no?
cuanto más subes dentro del mandarinato cultural, pues más discriminación. Por ejemplo, en 63 años del Premio de la Crítica en este país, 63 años del Premio de la Crítica, solo ha habido 4 mujeres premiadas. Es ridículo, patéticamente ridículo. Lo de la crítica es súper machista, luego os voy a dar datos, súper machista en este país. El Premio Nacional de las Letras, en 35 años, solo 3 mujeres. También, ¿eh? El Cervantes, en 43 años, 5 mujeres. Es que es impresionante. La Asociación Clásicas y Modernas, a la que pertenezco, pues en el 2013 hizo un estudio interesante de los 4 principales suplementos literarios de España, que eran el del País, La Vanguardia, ABC y El Mundo. Y entonces, solo reseñaban solo un 22% de las reseñas de libros eran de mujeres, solo un 22%. Aunque en las listas de superventas que sacaban en sus mismos periódicos, el 36% de esas superventas eran mujeres. O sea, que ni siquiera reseñaban a los que ellos sacaban como superventas, solo un 22%. Y solo el 19% de los críticos eran mujeres, aunque llevamos más de 30 años en donde los licenciados en filología, por ejemplo, pues el 70% son mujeres. Solo el 19% eran mujeres. Y esto sigue la tónica, ¿eh? Sigue siendo la tónica. Así que, bueno, y sigue pasando esto que nos pasa a las mujeres, entramos también, que siempre lo digo, que me pone de los nervios, ¿no? Cuando una mujer escribe una novela protagonizada por una mujer, pues todo el mundo piensa que está hablando de mujeres. Y cuando un hombre escribe una novela protagonizada por un hombre, todo el mundo piensa que está hablando del género humano. Yo no escribo de mujeres, escribo del género humano, pero el 51% del género humano somos mujeres, ¿no? Entonces, no creo en la literatura femenina, no existe en el mundo occidental, en el mundo industrial. Es decir, una novela es todo lo que el novelista es. Todos los ingredientes que quiere decir es su lengua, es su cultura, es sus medios económicos, son sus lecturas, son sus miedos, son sus sueños, es su situación física, el hecho de que sea... La visión del mundo debe de cambiar, ¿verdad? Si eres una persona alta, sana y fuerte, o si de repente has nacido con algún problema físico grave, ¿no? O si eres guapo o guapa, o si eres feo y fea. Te cambia la visión del mundo, ¿no? Entonces, o si eres, que es una de las influencias más grandes, y que esa quizás se puede rastrear todavía, si vienes de un medio rural o de una gran ciudad, ¿no? Entonces, todo eso, 1.000.000 de circunstancias conforma tu mirada sobre el mundo. El hecho de ser hombre o ser mujer también cambia, pero está tan mezclada con todas las demás que en el mundo occidental no es objetivable. Tú no puedes diferenciar una literatura ahora mismo en el mundo occidental por el hecho que seas hombre o que seas mujer. No la puedes diferenciar. Se han hecho experimentos, por ejemplo, en el país se hizo hace algunos años una serie de escritores, no me acuerdo cuántos éramos, 16 creo, 8 y 8, no me acuerdo. Yo participé, teníamos que escribir un cuento que era una ruptura sentimental, un cuento breve, y no se ponía el nombre. Y entonces tenían los lectores que decir si era un hombre o una mujer. Bueno, no hubo ningún acierto más allá del estadístico. A mí me mandaron luego algunas de las cartas y decían, es una mujer seguro por esto, por esto, por esto. Otro, es un hombre seguro por esto, por esto, por esto, ¿no? Entonces no es objetivable. Una mujer que nazca y viva bajo los talibanes, probablemente su literatura sea muy distinta, porque su relación con el mundo es muy distinta, pero nosotros no. Ahora bien, sí que es verdad que las mujeres escritoras, por primera vez, y volvemos a la palabra verdad, por primera vez ahora somos un núcleo voluminosísimo, por primera vez de una manera casi normalizada, digamos, ¿no? Y casi equivalente a la de los hombres, estamos escribiendo novela, estamos teniendo una voz pública creativa. Por primera vez en la historia. Nunca ha habido esta explosión y esta normalización, digamos, ¿no? Y esto también está cambiando, sin duda, nuestro imaginario, porque las novelas son los sueños de la humanidad, ¿no? Las novelas nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños. Son sueños que sueñas con los ojos abiertos. Y son sueños que nos sueñan a todos. Gracias a esos sueños el ser humano puede aprender cosas sobre sí mismo, puede soportar, puede no volverse loco. Ya sabéis que en los
experimentos que se han hecho en laboratorio en donde se impide a los sujetos soñar, pues tienen crisis esquizofrénicas a los 3 días sin soñar, me parece algo así, poquísimo tiempo, ¿no? Entonces, esos sueños que son las novelas nos permiten a los humanos ser un poquito menos inestables, que ya bastante lo somos, y aprender. Por ejemplo, todo el mundo sabe de qué va la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Todo el mundo sabe más o menos de qué va. Pero muy poca gente lo ha leído, en realidad, el libro. ¿Por qué hay ese conocimiento de todo el mundo de lo que va El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es una novela de hace 150 años? Pues porque Stevenson, cuando escribió esa novela, puso en palabras algo que sabíamos, pero que no podíamos saber conscientemente porque no teníamos palabras para nombrarlo. Y es que dentro de nosotros somos muchos. Y esa fue una realidad que Stevenson sacó de la oscuridad de nuestro inconsciente y que nos hizo más sabios y menos enfermos, evidentemente, ¿no? Entonces, para eso sirve sin duda la literatura. Y entonces, en esa descripción de los arquetipos del mundo, ¿no? de lo profundo del mundo, sí que las mujeres, ahora esta mayoría de mujeres escritoras, nos falta por completar, digamos, pequeñas partes de la descripción de la realidad y del mundo que son solo nuestras. La inmensa mayoría del imaginario es común, de hombres y mujeres es exactamente igual, en Occidente, como digo. Pero luego hay pequeñas partes. Por ejemplo, los arquetipos de hombre. Los hombres se han pasado milenios creando arquetipos de mujeres, es decir, definiendo culturalmente, artísticamente, mujeres según tipos de mujer, según ellos los veían. Y está muy bien. O sea, son arquetipos tan poderosos que a veces muchas mujeres han intentado parecerse más a esos arquetipos que a ellas mismas, ¿no? Y está muy bien, porque existen por lo menos en la imaginación de los hombres, y esa ya es bastante existencia, me parece perfecto, nada que objetar. Ahora, tenemos nosotras que crear esa misma forma, darle esa misma forma exterior y artística a los arquetipos de los hombres, cómo vemos nosotros a los hombres, ¿no? También. Esa sería una. Y otra es, y vuelvo otra vez, a la menstruación y a la maternidad, ¿no? La maternidad, evidentemente, también tenemos que darle forma a tener hijos o no tener hijos, pero la menstruación, por ejemplo, fijaos lo que es la menstruación. La menstruación es una sangre que está relacionada con la vida, cuando la sangre parece que está relacionada con la muerte, que está relacionada esencialmente con la vida, que además es mensual, es decir, es periódica, que es una imagen, una metáfora tan poderosísima del paso del tiempo, de la potencia creadora, de la vida y de la muerte, tan poderosa, que si los hombres sangraran, la literatura universal estaría llena de metáforas de la sangre. Eso no es quepa la menor duda. Y sin embargo, la menopausia ha sido ocultada por la inmensa mayoría de las culturas, algunas cuantas, pero en general ocultada totalmente. Bueno, pues tenemos que sacar eso. Por ejemplo, estoy recordando ahora una novela maravillosa de Mary Renault, que se llama Juegos funerarios, que trata de la muerte, de lo que pasa después de la muerte de Alejandro el Magno. Y entonces está Rosana consigue hacerse con el legado de Alejandro el Magno, porque ahí se están matando todos para quedarse con ese poder, consigue ya con una habilidad increíble, cuando está haciendo ya el desfile triunfal para tomar el poder, se le adelanta la menstruación, se mancha, entonces todos los guerreros que la estaban apoyando la consideran impura, pierde el imperio por menstruar. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Hay que hacer ese tipo de cosas. Y cuando construyamos unos mitos culturales lo suficientemente sólidos y compartibles, entonces ya serán también patrimonio de los hombres, exactamente igual que de nosotras. De la misma manera que yo, que me da el mar un miedo horrible, que me mareo en el Vaporetto de Venecia, sin embargo poseo todos los mitos culturales del mar, los grandes mitos, gracias a haber leído a Conrad, gracias a haber leído a todos los, Stevenson también, en fin, a todos los grandes escritores, o Melville y tal, de los océanos, ¿no? De la grandeza del océano. Así que, bueno, ahí estamos en eso. Así que tenemos muchos deberes para hacer, todos y todas, me parece. Por una vez digo todos y todas, que me parece horrible la repetición, pero vamos, era por
hacer más hiperbólica esa necesidad de que cambiemos el mundo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa, por esta fantástica charla. No sé si hay preguntas. Sí, allí. Y allí, bueno, allí ya sé, sí. Respecto a los arquetipos y todo esto que estamos hablando, el otro día leí que los chavales a partir de los 12 años el 70% ya tienen un móvil, a los 14 el 90%. Toda esta dinámica de followers, likes, búsqueda de la aceptación externa, todo este tipo de... Entiendo que eso genera unas presiones sobre gente que todavía tampoco es tan adulta, brutales, y en el sentido de género, salvajes. No sé, Sí, yo he sido siempre, me gusta mucho, soy de letras en esta estúpida... ¿Habéis oído todos no. Bueno, dice que con 12 años, ¿cuánto? Con 12 el 70%. El 70% de los chicos y chicas con 12 años tienen el móvil, con 14 años todo el mundo. Entonces, que a través de las redes y tal, que se crea una presión del entorno, efectivamente, que en esa edad que es sumamente frágil, pues además puede ser tremenda para transmitir estereotipos, ¿no? Como de... Claro, pues a mí me encanta la ciencia y la tecnología, aunque por esta estupidez de nuestro sistema de enseñanza a los 14 años tuve que elegir y no volver a dar ciencia más en mi vida. Y siempre he sido muy partidaria, además, y muy hipertecnológica, no siempre he sido muy partidaria de las tecnologías. Pero por primera vez estoy asustada un poco de lo que puede pasar, no solo por lo que estás diciendo, que es tremendo, y además acabo de escribir un artículo justamente hablando de eso, para el suplemento dominical del País, pero que como se cierra 15 días antes saldrá dentro de 2 semanas, pero justamente lo entregué ayer. Pero no solo por lo que estás diciendo, que hay montones de niños que se han suicidado y adultos también que se han sumido en unas depresiones por el acoso, además también que puede ejercerse a través de esos medios, ¿no? De las redes y tal. Sino porque, como sabéis, se han hecho estudios recientes que demuestran que nos pasamos entre 4 y 5 horas del día colgados de los móviles. Y eso ya no te da tiempo para nada más en la vida. O sea, entre que trabajas, comes, duermes y 5 horas de móvil, es que no da tiempo para más. Esto está bajando, voy luego a centrarme en bajando sin duda el nivel de lectura de una manera tremenda. Yo uso mucho el metro y hasta hace 4 años, no más, montones de personas iban leyendo en el metro, o bien libros de papel o bien libros en ebook y tal. Ahora no va nadie leyendo en el metro, van todos chateando o haciendo cosas, ¿no? Entonces es verdaderamente preocupante más lo que esto nos está haciendo neurológicamente, que no se sabe. Hay montones de expertos que están, como todavía no tenemos tiempo para ver qué hace eso en un cerebro que se esté formando en la adultez, pero hay montones de expertos que están dando campanadas de atención diciendo que puede ser gravísimo, que los niños no deberían tenerlo, que tal y cual, ¿no? Entonces, en cuanto a la presión es mucho más persecutoria y eso es lo que es terrible, porque la presión, por otro lado, somos animales sociales y necesitamos de una manera absolutamente esencial, como respirar, el apoyo, y cuando eres niño y joven más, el apoyo, la aceptación del entorno. En ese sentido es igual, me da igual, en ese sentido, que sean el apoyo de 10.000 que el apoyo de 4. Y si esos 4 son supermachistas, van a ser igual de taladradores. La diferencia con las redes es que esa persecución, digamos, no cesa, la de las redes. Mientras que cuando hablamos de personas, tú puedes tener esos 4 que son tus amigos de repente del parque, pero a lo mejor luego tienes otros, puedes tener la posibilidad de tener otro núcleo de amigos pequeñito en el colegio, a lo mejor otro núcleo de amigos cuando vas de vacaciones al pueblo, y eso va compensando. Ahora no, ahora digamos que la presión de la red te persigue como una sanguijuela allá donde vayas, ¿no?
Y eso es tremendo, claro. En la red en la que te hayas metido, eso es casi como una jaula de castigo en la que te quedas atrapado, ¿no? Entonces eso también es súper preocupante. Y yo creo que estamos todavía en el mundo cibernético, estamos todavía en la época del salvaje oeste, en donde se hacen linchamientos y triunfan verdaderamente pues, los matones, ¿no? Pero que ya hay que empezar, yo creo que la gente ya está empezando también a advertir el peligro y a cambiar, ¿no? Y en el artículo este lo que digo es que jamás ¿cómo es posible que en nuestra vida real nos manejamos bien? Tú vas a un bar y encuentras a un energúmeno vociferando y dando puñetazos en la barra y no se te ocurre contestarle, ¿no? O sea, lo desprecias, incluso te puede dar lástima y lo pasas de él, ¿no? Pero en las redes contestamos a esos energúmenos, les damos nuestro lugar, el mismo lugar. Entonces, hay que ignorar el mejor desprecio es no hacer aprecio, hay que aislar a la gente dañina directamente y dejarles que se pudran en ese pequeño lugar de odio que se están creando, ¿no? Entonces, eso es un gran aprendizaje porque además os diré que los algoritmos de las redes presentan siempre de manera prioritaria a aquellos que tienen más interacciones. O sea que al contestar a un energúmeno le estás dando fuerza y visibilidad. Es muy tranquilizador cuando ves un energúmeno, un troll de estos, entrar a ver cuántos seguidores tiene y tiene 12, 40. O sea, aprendamos a manejarnos. Como no aprendamos a manejarnos pronto, vamos dados. Ayer había así. Sí. La mujer en la sociedad, has nombrado algunas medidas institucionales, como que la mujer empezó por primera vez en la universidad en 1910, lo del derecho al voto, mediados del siglo XX. Después, a lo largo de la charla, he tenido la sensación de, he estado pensando continuamente, me ha llevado a un punto de pensar en qué puedo hacer yo como individuo, para hacer que el progreso de la mujer dentro de la sociedad sea más sano. Sí. ¿Qué peso das tú a la parte institucional de que se escriban en algunas leyes o en algunos códigos de conducta estas medidas respecto de lo que puede hacer la sociedad civil? Yo como individuo, estamos aquí. Sí, bueno, yo creo que las dos cosas son muy importantes, ¿no? La actuación individual y la sociedad civil y que esa sociedad civil además empuje para cambiar determinadas leyes, ¿no? Por ejemplo, una cosa absolutamente esencial y que está también, hay bastantes estudios que parece que lo valoran, es que la baja de maternidad sea para los dos sexos y obligatoria. Hasta que no lleguemos ahí no va a haber una igualdad total en el trabajo de ninguna de las maneras. Eso sería absolutamente necesario e importantísimo. Que no la pueda, además, decir, puedes cogerla al hombre o a la mujer, da igual, la va a coger la mujer siempre, ¿sabes? Entonces, no, tiene que ser para los dos, eso es obligatorio. Y cosas así, y desde luego defender al 100% los logros obtenidos, es decir, ni un paso atrás, porque insisto que estamos en un momento en donde realmente... Luego, como te digo, tener autoconciencia del propio machismo nuestro, ¿no? Autoconciencia de intentar mirar 2 veces a las mujeres, insisto, o sea, porque realmente no miramos hacer ese esfuerzo de intentar limpiar el mundo que vemos de nuestra, bueno, de ese prejuicio que, como digo, es un parásito del pensamiento y es completamente taimado y oculto, ¿no? Entonces, pues eso. Sí, sí. Al hilo de lo que decía ella, yo creo que es fundamental en la educación de nuestros hijos, los que tenemos hijos. Sí. Yo crecí en una época donde a mi madre le llamaban señora D. Sí. Sí, sí. Pero en mi casa jamás se planteó la más mínima duda de que yo podía hacer lo que quisiera, nunca, ninguno de los dos, la señora D ni el señor D. Entonces, en ese mundo ultramachista donde yo pasé la infancia, mi familia, que era un pequeño reducto no especialmente cultivado, es que jamás ni se discutió. Y yo eso es lo que mamé. Entonces, a mí me parece absolutamente fundamental. Obviamente la presión social es fortísima, pero lo que uno vive
Entonces, desde luego, los que tenemos hijos, me parece que ahí hay un trabajo de hilo fino. Totalmente, sí, sí. Absolutamente. Yo me acuerdo, yo me hice feminista cuando era pequeñita sin saber qué era eso, porque tuve tuberculosis de pequeña, estuve desde los 5 a los 9 años sin ir al colegio y súper protegida, muy cuidada, muy no sé qué. Pero entonces de repente no teníamos nevera y en verano pues había que ir a buscar hielo en un cubo que era como una asa así de hierro horrorosa que te deja. Entonces yo cuando ya empezaba a salir y tal, con 9 años, mi hermano me lleva 5 años, ¿no? Entonces yo tenía 9, mi hermano 14, y era un terrón, y yo era una alfeñique de estos, pues, y con una hiperprotección, como os digo. Pero había que ir a buscar hielo, tenía que ir la niña. Entonces yo iba y venía con las manos hinchadas así de lo que pesaba y tal. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Y por qué no va él? Que era de lógica, a mí me parecía de lógica, que era un tío mucho más fuerte. Que no. Pues no, es que ¿cómo va a ir tu hermano a por el hielo, ¿no? O sea, entonces, eso de gesto, esta organización no es lógica, no es sensata, no funciona, no. Sí. Yo tengo una pregunta porque antes he mencionado el tema de los movimientos así ultras que está viendo ahora, que ¿hasta qué punto crees que los jóvenes, porque yo veo gente de mi edad, porque yo tengo 17 años, y veo gente de mi edad que están afiliándose mucho a los lados ultras? Al lado oscuro, como diría. ¿Cómo puede suponer esto un retroceso, sobre todo en el movimiento pues, de la educación de derechos de la mujer y del feminismo? Y que ¿hasta qué punto los jóvenes podemos hacer que nuestro propio entorno no se afilie a los lados ultras? Hombre, mira, pues intentando explicarles las mentiras, lo que supone eso, a dónde lleva, intentando debatir con los más sensatos e intentando efectivamente explicar y convencerles, ¿no? Pero no es solo el caso de la mujer, que somos la primera línea, eso desde luego, pero como digo, ahora mismo todos los derechos democráticos conseguidos con sangre, sudor y lágrimas en siglos están en riesgo. Hay una crisis de credibilidad y de legitimidad democrática como nunca la ha habido desde que se creó la democracia, posiblemente, como casi nunca, porque luego voy a daros una comparación con otra cosa terrible. Porque efectivamente la democracia, que es un sistema muy transparente y eso le honra, pero claro, nos deja ver todas sus lacras, que son muchas. Nuestras democracias son corruptas, son mentirosas, son injustas y lo son de una manera descaradísima y no parecen darse cuenta de cómo eso se ha enajenado a la gente. O sea, hay montones de personas ahora mismo que no se sienten representados por el sistema democrático. Y que se están yendo, entonces son un caladero para estos líderes demagógicos ultras, para todos los extremismos de izquierdas o de derechas, religiosos o laicos, ¿no? El ISIS también y tal, ¿no? Pero es que no se puede, una democracia no puede pasar como lo de Khashoggi, por ejemplo. Lo de Khashoggi, que es el periodista que fue asesinado, ¿no? Terriblemente en la embajada. No puede ser que solamente la Merkel, de todos los líderes democráticos, sea la única que diga que hay que dejar romper los tratos con Arabia Saudí y que todos los demás líderes de las democracias del mundo, que mira que nos llenamos la boca de palabras hermosas en las democracias, se callen porque está en riesgo los contratos millonarios. Entonces, ¿qué imagen estás dando a los jóvenes? ¿Qué imágenes estás dando a la gente, ¿no? Y esta crisis, además, ha venido agravada, ya llevamos tiempo, pero se agravó de una manera radical con la crisis económica. Entonces, ahí la gente sintió verdaderamente que se estaban empobreciendo de una manera terrible en todo el mundo, que se han quedado empobrecidos. Esta crisis se ha cerrado en falso, se ha cerrado con el empobrecimiento de un 4% de la población mundial occidental, un empobrecimiento grave y estable y permanente. O sea, antes se hablaba de los mileuristas como no sé qué, y ahora es un sueño, ¿no? O sea, quiero decir, aquí y en todo el mundo, ¿no? Y claro, no puedes, y con la sensación de que quienes han causado la crisis no han pagado a nadie, siguen siendo los dueños del mundo, ¿no? Entonces, y esto es lo mismo que pasó no quiero poner los pelos de punta, pero hay que tenerlo en cuenta. Es lo mismo que pasó en Alemania cuando salió el nazismo, ¿no? El partido de Hitler en las primeras elecciones sacó un 2,5% de votos. Al año y pico, lo estoy diciendo de memoria, y tengo una memoria de pez, pero bueno, al año y pico volvió a haber unas elecciones y sacó un 1,5%. Es decir, que iba para abajo y era casi residual.
Y al año y pico hubo unas nuevas elecciones y sacó un 18%. Fue el segundo partido más votado. ¿Qué había pasado en ese año y pico? La crisis del 29. La crisis del 29. La gente había vuelto a sentirse abandonado, traicionado, maltratado. Está volviendo a pasar. Está volviendo a pasar. Así que peleemos, es decir, peleemos en la calle, manifestémonos, exijamos a nuestros dirigentes que tengan en cuenta que no se puede seguir siendo corrupto, mentiroso, o sea, que no se puede seguir gobernando solo para los bancos, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Y en cuanto a tus compañeros, intenta convencerles, es decir, para eso instrúyete. Por ejemplo, si en la manifestación esta última hacen un manifiesto en donde todo lo que cuentan es mentira, pues te tienes que instruir y decir, mira, es que esto es mentira por esto, esto es mentira por esto, por esto. Sí. Americano, cuando Barack Obama llegó a ser presidente, que mucha gente decía, ¿cómo ha progresado la comunidad negra que ahora hay un presidente? Y él dijo, no, lo que ha progresado es la comunidad blanca, que en los años 50 jamás se plantearía votar a un presidente negro y ahora sí que le votan. Sí. Entonces, llevando esto a la lucha de género, me da la sensación que desde el movimiento feminista se insiste mucho en las chicas que tienen que empoderarse, que tienen que Sí, sí, claro. En lo que es el sexismo, lo que es los comportamientos completamente inaceptables que se perpetúan de generación en generación. Estoy completamente de acuerdo, pero también no te digo solo en los chicos, te digo en las chicas también. O sea, esa manera de valorar más al hombre, madres que valoran más, que sigue pasando, las mujeres que no pedimos. Cambiar. La educación es importantísima, importantísima es lo que ha dicho además, lo que has dicho tú antes, ¿no? Educar en las casas desde luego, pero si tú tienes ya ese prejuicio y no eres capaz de aplicarlo bien, pues en fin, la educación es esencial, pero ¿cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo lo hacemos? Intentémoslo. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Si alguien se ha quedado con ganas, vamos a estar ahí fuera con un pequeño picoteo y le puede seguir preguntando a Rosa. Un aplauso para Rosa. Gracias.